Bienvenidos al curso Dibujo de elipses en Revit. Una de las cosas llamativas de Revit es que no tiene un comando específico para dibujar paredes con forma elipsoidal. Por lo tanto, debemos hacerlo de manera indirecta. En este video utilizaremos un método de dibujo para lograr este fin. Mediante el uso del dibujo técnico, trazaremos una elipse conociendo sus ejes y luego dibujaremos las paredes utilizando esas guías. Dibujamos primero el eje mayor y el eje menor de la elipse según las características que necesitemos para nuestro dibujo. Para ello activamos el comando líneas de modelo que dibuja líneas de referencia. Entre las opciones de líneas de modelo escogemos la que dibuja líneas rectas. Trazamos el eje mayor y luego el eje menor. Luego movemos el eje menor a su posición correspondiente. Para dibujar la elipse, primero trazamos una línea desde un extremo del eje mayor hasta un extremo del eje menor, del punto A al punto C. Prolongamos el eje menor colocando una línea extra en su extremo superior. Usando la opción arco por centro y puntos finales, seguidamente trazamos un arco con centro en el cruce de los ejes, el punto O, y radio igual a la mitad del eje mayor, distancia OA. Ahora dibujamos otro arco con centro en el extremo del eje menor, punto C, con radio igual al segmento que hay entre ese extremo y el primer arco, punto E. Este arco nos divide la primera línea, la recta AC, en dos segmentos. Calculamos la bisectriz del segmento más largo, es decir, la recta perpendicular que pasa por su mitad. Para ello dibujamos dos círculos. Primero con centro en el extremo del eje mayor, punto A, y luego el extremo del segmento de la recta. Ambos círculos con radio igual a la longitud de dicha recta. Dibujamos la directriz uniendo las intersecciones de ambos círculos. En este punto, para facilitar la visualización del ejemplo, vamos a borrar algunas líneas. Extendemos la línea bisectriz hasta el eje vertical. Los puntos donde la bisectriz se interseca con los ejes constituyen los centros desde los cuales se trazarán los segmentos de arco que forman la elipse. Puntos 1 y 2. Duplicamos la bisectriz mediante el comando espejo eje, usando el eje menor. Y luego reflejamos tanto la recta original como su simétrica usando el eje mayor, obteniendo así los otros dos centros. Punto 3 y punto 4. Ya tenemos los 4 puntos necesarios para trazar los arcos. Primero, con centro en el punto de la izquierda, punto 1, y con radio en el extremo del eje mayor, punto A. Usamos el comando extender cortar para alargar el arco según se muestra. Luego dibujamos otro arco con centro en el punto inferior, punto 2, y radio en el punto donde termina el primer arco. Completamos la elipse reflejando los arcos ya dibujados. Para el arco más pequeño usamos como eje de simetría el eje menor y para el arco más grande utilizamos el eje mayor. Ya tenemos la elipse completa. Eliminamos las líneas sobrantes. Para dibujar las paredes, activamos el comando muro y en el selector escogemos el tipo de pared de nuestra preferencia. En este caso, alinearemos la cara exterior de la pared con la línea guía y usaremos el método seleccionar líneas para indicar el trazado de la pared. Ubicamos el cursor cerca del arco de la elipse y hacemos clic. Repetimos la operación con el resto de los arcos y ya tenemos nuestras paredes elípticas. En un segundo video veremos otro método para dibujar paredes elípticas. Gracias por su atención y hasta pronto.